¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. Fusiles, granadas, morteros, metralletas, en fin, armas militares a las cuales tiene fácil acceso el crimen organizado en nuestro país. Las víctimas de delitos acusan con fuerza falta de protección. Por eso el gobierno anunció suma urgencia el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo es brindar asesoría, defensa jurídica y abogados a personas afectadas por la delincuencia. La sonrisa de este joven lleno de vida quedó inmortalizada en estas imágenes que su padre atesora en su teléfono celular. Andrés tenía 19 años, fue una víctima más de la delincuencia. Ahora lo vamos a hacer enojar. ¡Doblo! ¡Eso! Mi hijo fue asesinado el 2017 en la afuera de la casa de mi mamá a las 6:30 de la tarde por un joven delincuente que quiso robarle su celular. Basta que no ocurra más, que no se vuelva a repetir, que esto sirva como ejemplo, que se tomen cartas, palabras que frecuentan los cercanos de las víctimas cuando están envueltos en el dolor. Nosotros fuimos víctimas no solo del asesinato de mi hijo, sino además nos vimos en total indefensión frente a la justicia, porque el asesino tenía defensoría, tenía todo un sistema que lo protegía. Eso siembra la rabia y la impotencia, que no se haga justicia. Los casos se repiten, pero hay que partir por el principio. ¿Cómo se puede acceder tan fácil a un armamento poderoso? Sin ir más lejos, este lunes la PDI incautó en una tienda de Talagante una granada mortero de guerra. El mejor postor se la llevaba. El dueño del local la compró hace 10 años en el mercado persa. El proyectil se utiliza así. Ricardo Robles, dueño de la tienda, fue formalizado por tráfico de armas. Esta audiencia es la cautelar de arraigo nacional del artículo 155 letra D del Código Procesal Penal, prohibición de salir del territorio nacional y también la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Si hablamos de delincuencia, diciembre estuvo marcado por balaceras, ajustes de cuenta y tiroteos. Enero partió igual. La noche de este lunes, vecinos de Peñalolén escucharon una ráfaga de disparos. Fueron percutados por un grupo de hombres que venían en un auto. Iban dirigidos a un joven de 23 años que vivía en esta casa. Están diversos disparos, uno de los cuales afectó a una de las personas que se encontraba en el interior, el que posteriormente fue trasladado al SAPU local y donde se constató su fallecimiento. Actualmente hay 14 proyectos de ley en el Congreso ligados a esta materia, control de armas, crimen organizado, entre otros. El presidente, Sebastián Piñera, anunció suma urgencia la iniciativa que crea Defensoría para Víctimas de Delitos. Va a prestar asesoría y defensa jurídica, abogados, a las víctimas de delitos, pero también las va a apoyar y ayudar en el campo psicológico y en el campo social. En Chile, delincuentes, violadores, imputados por otros delitos son representados por la Defensoría Penal Pública y la crítica es que las víctimas quedan sin una protección, abandonados. El proyecto busca cambiar eso. Muy felices con este proyecto de ley que acaba de presentar el presidente, que va a dar ayuda a las familias. Cuando uno sufre un delito de esta connotación, de esta gravedad, uno queda, no sé si la palabra adecuada es atontado, pero queda realmente perdido, no sabe dónde ir, qué hacer. Me mataron un hijo. ¿Qué pasa, negro? El núcleo de Andrés se sintió desprotegido luego del crimen, abandonados por el sistema, dice su padre. Ahora solo esperan que otras familias no atraviesen por ese camino pedregoso, desolador, marcado por la impunidad. Don Luis, yo lo amo. Bueno, ya hay fecha para la llegada de la vacuna china a nuestro país entre el 23 y el 24 de este mes. Pero pese a que las dosis están arribando según el cronograma, a nivel mundial se ha planteado la opción de aplazar la administración de la segunda dosis ante la posible escasez de vacunas. Una alternativa que también se baraja para Chile. Bueno, Pamela Araya nos cuenta más. Estamos listos ya. Zulema Riquelme debería recibir la segunda dosis de la vacuna en 9 días más.
¿Será posible? En Reino Unido, donde surgió la cepa más transmisible del COVID-19, está en análisis el posible aplazamiento de la segunda dosis para inocular más personas. La razón sería la escasez de inyecciones ante la explosiva demanda mundial, que solo en este país representa más de 100 millones de dosis. Los científicos y los reguladores han revisado los datos y han concluido que obtendremos una protección muy efectiva desde la primera dosis. Reino Unido dio un vuelco en su estrategia de vacunación y aplicará la segunda dosis en 12 semanas más para así alcanzar a vacunar a los 56 millones de habitantes, territorio que vive su tercera cuarentena total. Pero la idea de alterar la estrategia no solo está surgiendo en Gran Bretaña, otros países de Europa lo han planteado como una opción. No es que sea peligroso, el detalle está en que te puedes quedar corto y dar la falsa sensación de inmunización o de seguridad a personas que pueden no estarlo con una sola dosis y puede no cumplirse la finalidad última de la vacunación. Vacunar solo una vez y administrar la segunda dosis tras 3 meses. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Uno requeriría ver en el tiempo qué es lo que pasa con ese grupo de personas que reciben una sola dosis, qué pasa con entregar la segunda dosis mucho tiempo después de la primera. No sabemos cuál es el efecto en cuanto a durabilidad y nivel de inmunidad siguiendo esa estrategia. Nos falta, yo creo, saber exactamente cuál es la eficacia con una sola dosis, porque pudiera ser incluso menor al 70% que en algunos lados han descrito, y en ese caso no podríamos quizás acogernos a eso. Mientras, la postura del gobierno es clara. Chile tiene que seguir las indicaciones del fabricante. Si aparecen estudios clínicos en el futuro que dicen que con una sola dosis tú tienes anticuerpos suficientes, probablemente lo estudiaremos, pero en este momento nosotros vamos a mantener los esquemas que han presentado las empresas cuando han certificado su vacuna. Pfizer-BioNTech aclaró que los ensayos se hicieron con 2 dosis, aplicadas entre 21 días, y que la única manera de lograr el 25% de efectividad es con las 2 inyecciones. Zulema entonces recibirá en poco más de una semana una nueva inyección, así como los miles de funcionarios de la salud que ya han sido inoculados. Esta jornada fue el turno de 3 nuevas regiones: Valparaíso, Tarapacá y Los Lagos. Todas las personas en nuestro país que se coloca la primera dosis de vacuna tiene garantizada la segunda dosis. Los cargamentos seguirán llegando semana a semana y se espera que pronto se sumen también otros fabricantes como Oxford y Sinovac. Las primeras dosis de la vacuna china llegarán entre el 23 y el 24 de enero. Bueno, relacionado con esto, el aumento de pacientes que necesitan camas críticas por COVID preocupa al personal médico, que asegura ya está agotado. En varias zonas del país la UCI está a tope, aunque la autoridad sanitaria anunció un plan de reconversión y disponibilidad de 1.000 camas adicionales. Esto es un 25% del personal está en estos momentos con licencia. A nivel nacional hay más de 800 pacientes COVID-19 en la UCI y desde el personal médico confiesan estar preocupados. La región de Antofagasta, por ejemplo, ya está al límite de su capacidad. Lo mismo Tarapacá, y no necesariamente las camas críticas tienen a pacientes con coronavirus. Hoy día tenemos muchos enfermos hospitalizados en la UCI de patologías que no son COVID. Tenemos que ir desocupando UCI para recibir a los pacientes que podrían llegar, y mi temor es que lleguen muchos. A las regiones del norte se suman también otras como la Araucanía, por ejemplo. Advierten que su capacidad de atención de pacientes críticos ya va en 91%. Respecto a las camas críticas del Servicio de Salud, estas están altamente demandadas en la tónica que hemos tenido durante el último tiempo. Hoy día solamente contamos con 5 camas, las cuales el uso de ellas varía de acuerdo a la demanda de pacientes que tenemos. Un miedo compartido por el personal de medicina intensiva, porque además enfrentar una alta demanda hoy no será lo mismo que en junio pasado. El cansancio ya pasa la cuenta. Está complejo volver a reconvertir camas, porque el personal está muy cansado, porque hay varios personal que está con licencias médicas, por temas fundamentalmente de salud mental y de la sobrecarga emocional y laboral de la primera crisis.
y porque reconvertir camas significa mover gente de una actividad a otra, digamos. Solo de aquellos funcionarios que trabajan en clínicas, un 25% está con una licencia médica y la mayoría producto del cansancio y el estrés que ha dejado la pandemia. La merma de personal, sumado a que existen camas utilizadas, va a ser muy difícil levantar camas críticas tal cual como se hizo en la primera parte, es la percepción que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Las urgencias se van a ver obligadas a recibir todos estos pacientes. Esta jornada se suman 2.457 casos nuevos, a su vez de los 16.885 casos activos que hay hoy en el país, 801 están en la UCI. La autoridad sanitaria asegura que ya trabaja en una estrategia que permita ampliar los recursos necesarios para un incremento explosivo de hospitalizaciones que ya totalizan casi 3.000 por COVID-19. Hemos establecido un plan muy preciso de crecimiento de todas las unidades de cuidados intensivos del país. Eso lo vamos a ir haciendo en función de la ocupación que vayan teniendo esas camas en el presente y una proyección que hacemos a 7 días. Con la primera línea de la salud mermada, los que quedan, dicen, intentarán atender de la mejor manera posible a pesar del cansancio. Pero un grupo de ellos llegó a La Moneda para exigir mejores condiciones laborales que les permitan disminuir los riesgos de contagio. Nuestros principales puntos de contagio dentro no son atendiendo a nuestros pacientes, sino que son en los vestidores, en los casinos, y eso no lo han revisado. Tenemos un hacinamiento de trabajadores y eso no se ve a la luz pública, y ahí nos estamos contagiando. La preocupación de los especialistas está puesta también en las vacaciones y los permisos que se han habilitado para desplazarse por el país. En algunas zonas el proceso de reconversión de camas comenzó y la gran esperanza es que el proceso de vacunación avance a pasos agigantados para que todo el colapso vivido en los peores meses de la pandemia en Chile no se vuelva a repetir. Atención a la siguiente cifra. La Corte Suprema informó que 26 civiles se encuentran en prisión preventiva por delitos cometidos en el marco del estallido social. Es un número considerablemente menor al presentado por los parlamentarios que impulsan una ley de indulto. En paralelo, el Frente Amplio señaló y presentó un proyecto para derogar la ley antibarricadas y de seguridad del Estado. El Poder Judicial analizó tanto los delitos cometidos como las prisiones preventivas decretadas entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Y determinó que en ese periodo 2.180 personas fueron detenidas. De ese número, 280 seguían en prisión preventiva al 11 de diciembre del año pasado. 254 por causas no vinculadas al denominado estallido social. Y solo 26 por delitos cometidos en ese contexto, como desórdenes públicos, incendio o robo. La calificación definitiva de un delito, si es común o es político, le corresponde a los tribunales de justicia. Y hasta la época, por lo menos hasta el análisis de que las causas que se hizo una a una, darían cuenta que serían delitos comunes. De los 26 imputados actualmente en prisión preventiva, 17 tienen condenas anteriores. Se determinó también que 11 agentes del Estado continúan detenidos por delitos contra los derechos humanos, como torturas y apremios ilegítimos. Una estadística que difiere de la entregada por los parlamentarios que impulsan un proyecto de indulto para los llamados presos de la revuelta social. Creo que aquí cifras más, números más, quien gana en la carrera de dar cantidad de personas que están detenidas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es saber exactamente qué personas, por qué están, si han sido sometidas al debido proceso y por qué, cierto, están sometidas hace bastante tiempo a la prisión preventiva. En paralelo y provocando polémica, parlamentarios del Frente Amplio, el PS y el PC anunciaron un proyecto para derogar las leyes antibarricadas y de seguridad del Estado, además del control preventivo de identidad. Estas leyes que se pretenden derogar se han utilizado históricamente y especialmente por este gobierno como un instrumento de populismo penal. ¿Para qué? Para justificar la represión violenta. En la Cámara, la ley antibarricadas fue aprobada en general y con votos del Frente Amplio, entre ellos el diputado Giorgio Jackson. Hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos. Es exactamente esa la norma que nosotros hoy día estamos proponiendo derogar porque creemos que le hace un daño tremendo y es una señal que se le envía a la ciudadanía para tratar de bajar su forma de protesta. Me queda claro que en el Parlamento hay un grupo minoritario de personas con las cuales no podemos avanzar en materia de seguridad ciudadana.
porque claramente ellos quieren la inseguridad ciudadana. El ministro del Interior dijo que el gobierno seguirá adelante con su agenda de seguridad y rechazó la iniciativa parlamentaria del Frente Amplio. La gente necesita tranquilidad, por eso es tan importante poder avanzar en esta agenda de seguridad. Y rechazamos la agenda de la impunidad. Debate en materia de seguridad y orden público, uno de los puntos centrales de la agenda legislativa en el Congreso Nacional. Chile Vamos junto al Partido Republicano. La idea, resistida en un comienzo en algunos partidos oficialistas, ya va tomando forma y para muchos el acuerdo que permitiría una lista única de cara a la elección de constituyentes es inminente. Se unieron los partidos de gobierno con la tienda de José Antonio Kast. Marian Basso tiene más detalles. Si la oposición continúa fragmentada y sin posibilidad de una lista única de candidatos a la Convención Constitucional, el oficialismo respondió jugando sus últimas cartas para lograr un pacto amplio junto al Partido Republicano de José Antonio Kast. La idea es ir en una lista única para lograr mayor representación en la elección de los candidatos que redactarán la nueva Carta Fundamental. Hace meses la UDI abrió la puerta para lograr este pacto con el partido de extrema derecha. En la UDI queremos ser los campeones de la unidad. Lo que está en juego es mucho más relevante que cada proyecto legítimo de un partido político. Las próximas horas serán claves para cerrar el acuerdo. Renovación Nacional y Evópoli aún no definen su postura, aunque hace solo semanas se negaron rotundamente a la idea. El Partido Republicano no comparte los principios de Chile Vamos hasta el momento. Renovación Nacional no se puede sumar. Pero en las últimas horas las rígidas posturas se flexibilizaron y la idea de una lista única con el Partido Republicano podría concretarse pronto. El llamado de José Antonio Kast es a dejar atrás las diferencias para salir fortalecidos en la elección de convencionales de abril. Para la convención hemos presentado más de 50 excelentes candidatos a lo largo de Chile y debemos maximizar nuestras posibilidades de defensa de principios en la elección más importante de las últimas décadas. ¿Cómo convencer a Renovación Nacional y Evópoli? La Comisión Política de RN resolvió esta jornada ir en una lista única con el Partido Republicano, pero solo el Consejo General del partido decidirá si aprueba o no la idea. Una lista única, según cálculos de parlamentarios del sector, podría incluso hacer que la centroderecha obtenga cerca de 83 convencionales constituyentes en la elección. La idea de una lista única genera apoyos y rechazos en el sector. Son candidatos del sector, son gente que conocemos, han sido muchos de ellos militantes de partidos como la UDI, de Renovación Nacional, por lo tanto son personas que van a aportar. Ese partido no representa a la derecha social que yo y muchos en Chile Vamos hemos tratado de plasmar. Se están llevando adelante las conversaciones, se está viendo en qué distritos hay personas aptas con conocimientos constitucionales. Veremos cómo se comportan los votos en precisamente los consejos. Consejos de RN y Evópoli que se desarrollarán este miércoles y jueves. Una decisión que debe tomarse antes del 11 de enero, cuando vence el plazo de inscripción de candidaturas. Según expertos, el actual sistema electoral favorecerá a las listas únicas. Los sistemas electorales proporcionales suelen beneficiar a aquellas listas que compiten unidas. La unión entre Chile Vamos y el Partido Republicano privilegian aspectos estratégicos, teniendo al frente una centroizquierda que se fractura de manera muy sucesiva. Eventual lista única de Chile Vamos junto al Partido Republicano, comentada por la oposición. La derecha se podrá tirar los platos por la cabeza, pero al momento de las elecciones se ordenan y se están ordenando. O sea, ¿cuándo vamos a aprender? Menos de 6 meses faltan para inscribir las candidaturas a convencionales constituyentes y aún faltan definiciones. Una lista única está descartada por la oposición, mientras el oficialismo hace todos sus esfuerzos por lograr un pacto junto a los republicanos que les permita tener la mayor representación en la Convención Constitucional. Y en las próximas horas se debería desarrollar un nuevo ajuste ministerial. Esta vez las autoridades que abandonarán el gobierno son las que desean convertirse en candidatos en las próximas elecciones. Una de ellas, la de convencionales constituyentes, que se va a realizar el próximo 11 de abril. El plazo límite para dejar sus respectivos cargos es el próximo lunes. Y los nombres, por ejemplo, de Antonio Walker, ministro de Agricultura, Cristian Monkever, ministro secretario general de la Presidencia, son los que con más fuerza suenan para transformarse en postulantes de quienes quieran redactar la nueva Constitución.
Este último habló en el Congreso Nacional, en donde aseguró que es momento de reflexión. Escuchamos. ¿Usted tiene una decisión tomada más allá de cuál sea? ¿O está en periodo de convencimiento en estos días? Buena pregunta. Estos son momentos de reflexión. Inicia el año, hay que tomar decisiones. Son momentos de reflexión. ¿Lo está pensando? ¿Lo está pensando, ministro? Los dejo. ¿Le llama momentos de reflexión. Ya, estamos. Que les vaya bien. Muchas gracias, ministro. Robaron un auto al interior de una clínica privada y luego realizaron un abordazo. Instantes que fueron sorprendidos por Carabineros, que logró detener a 2 de los delincuentes después de chocar con un auto en la comuna de Ñuñoa. Me empujaron, me quitaron el celular, yo traté de correr a alcanzarlo y me pegaron en el pecho. Ponga atención porque así es como operan algunas bandas que se dedican al abordazo. Método delictual que tiene como finalidad robar a aquellos desconcentrados transeúntes que por lo general tienen en sus manos un celular. Yo estaba el celular en la mano, estaba contestando una llamada, cuando ellos se acercaron por detrás por mi espalda. Y ahí fue cuando me empujaron, me quitaron el celular. Delincuentes que presumiblemente tienen roles definidos debido a que corren por diferentes sectores para desconcertar a su víctima. Pero cuando sienten que están a punto de ver frustrado su robo, siempre hay uno que interviene para que su compañero de delito no sea alcanzado. Esto fue en la plena luz del día, a la vista y paciencia de todos los que estaban ahí. Y tampoco es que se pudiera hacer mucho. Se notaba que era algo organizado y se notaba que esto venía planificado todo el tiempo porque el auto era robado. Así es, un auto que robaron horas antes al interior de la clínica San Carlos de Apoquindo y de la manera menos pensada para la dueña del vehículo. Guardé mis cosas en un locker, parece que el joven sabía cuál era mi locker porque va específicamente, se ven en las cámaras, saca mi mochila y parece que en el transcurso del pasillo al estacionamiento saca las llaves, él sale sin la mochila de la clínica, él va exclusivamente al auto. Después realizaron este abordazo y terminaron chocando en avenida Irarrázaval con Holanda, luego que Carabineros del US9 los siguiera. Generando un accidente de tránsito que deja a 2 personas lesionadas y posteriormente logran 2 de estos ser detenidos por Carabineros. 15 y 20 años tienen los detenidos. Ambos fueron formalizados por robo con violencia. El adulto quedó en prisión preventiva, pero si paga $1 millón podría quedar en libertad. Mientras que el adolescente con arresto domiciliario nocturno. Le damos una mirada a los números de la economía. Andrés Vial con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? El dólar cayó por debajo de los 700. Muchos se preguntan, ¿esto sigue? ¿A quién beneficia? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Iván? Muchos nos podemos ver afectados con el dólar bajo los 700 pesos. Recordemos que en el mes de marzo estaba cercano a los 870. Ha caído 170 pesos en los últimos 9 meses. Y lo más importante es que esto puede haber beneficiado a millones de chilenos. Recordemos que el 70% de la canasta del IPC, de los productos de nuestra economía, son productos importados. Muchos de ellos expresados en dólar. ¿Puede afectar su bolsillo? Sí, puede afectar su bolsillo. Vamos con la primera gráfica para ver los números entregados que hemos conocido el día de hoy. 870 pesos, te decía, el 18 de marzo pasado. Esto es justamente 4 meses después del estallido. Es su mayor valor histórico, alcanzó el dólar. Era inédito, nunca estuvo a ese nivel. Y en ese momento, perdón, la pregunta era, ¿llegará a los 900? Algunos decían incluso llegará a los 1000. Claro. Pero ahí comenzó una lenta caída, producto obviamente de la pandemia y otros factores. 788 ya a mitad de año, 699 en la jornada del día de hoy. Llegó a 698, pero terminó en 699. Vamos con la siguiente estación porque diciembre fue el mes donde más cayó el dólar por diversas razones. Pandemia, escenario internacional, hay muchas razones. El cobre, que está $3.50, incluso más. El último mes, el mes de diciembre, 55 pesos de caída. Y esto es lo que usted en su casa seguramente le va a importar. 2 de cada 3 productos. Podemos terminar la gráfica porque justo la gráfica aquí hace... ahí está el jueguito. Muy bien. 2 de cada 3 productos en la canasta del IPC en nuestro país son importados. Se va a ver expresado la caída del dólar en estos productos. Bencinas, electrodomésticos, automóviles. ¿Cuáles van a ser los productos que podrían bajar en 1, 2 meses? No inmediatamente, en un tiempo más. Quizás durante el verano o en el mes de marzo. Lo vemos en la nota de Jaime Quesada.
Hace 2 décadas esta importadora comenzó a traer productos desde distintos rincones del mundo a Chile. Primero se enfocaron en ser proveedores de grandes tiendas, pero hace 2 años venden directamente al consumidor final. Esta es una silla de raza italiana, ¿ya?, que tiene la ventaja, como puedes ver acá, que son apilables. Ahora, obviamente, independiente de que esto sea de Europa, el precio del dólar al final nos termina afectando igual. Para todos los importadores, el dólar es el factor central. Con él se fijan los precios, los costos de traslado y de internación. Por eso, cuando hay una baja tan grande en el valor de la moneda norteamericana, intentan llevar ese ahorro a los clientes. Normalmente las empresas más grandes hacen las compras con mucha anticipación y dejan los precios congelados con mucha anticipación. Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, si compramos hace 1 o 2 meses, una vez que los productos llegan acá, le podemos transferir a los consumidores esos ahorros. Y esa es una de las principales ventajas en la baja del precio, el alto valor del cobre y la inyección de recursos en Estados Unidos para enfrentar la pandemia llevaron al billete verde a caer desde los 870 pesos en marzo a los 699 este martes. La cantidad de masa monetaria, la cantidad de dólares que anda dando vuelta a la economía es mucho mayor. Por ende, en términos relativos, nuestra moneda claramente tiene una percepción un poquito más a fortalecerse. 2 de cada 3 productos que compramos en Chile vienen del extranjero. Por eso, muchos de ellos también bajarán de precio. Los automóviles, por ejemplo, electrodomésticos, televisores, celulares, también puede ser obviamente el caso de combustibles. Buena noticia para el bolsillo que llega de la mano del dólar, aunque esta baja no será automática ni instantánea. Probablemente yo diría febrero y con mayor fuerza marzo deberíamos ver un efecto importante en todo este tipo de bienes. La gran interrogante que muchos se hacen es qué va a pasar durante 2021 con el dólar, el cobre, la evolución de la pandemia y cómo se desarrollan los procesos eleccionarios en Chile serán claves para que la principal moneda del mundo marque su rumbo, aunque ya habría una tendencia. Lo principal es que la tendencia sigue siendo bajista y lo más probable es que siga cayendo hacia los 693 e incluso 687 pesos. Podríamos ver en las próximas semanas un dólar aún más bajo, una caída que complica al sector exportador, pero que beneficia directamente a millones de chilenos. Uno de los productos que podrían caer son los automóviles nuevos, pero ojo con este tema. Vamos a ver las cifras, porque ¿recuerdas el año 2018, Iván, cuando se vendieron 400.000 autos nuevos en nuestro país? Récord histórico. Era una locura. Bueno, la pandemia hizo que el mercado cayera más de un 30%, se vendieron 258.000 y fracción. ¿Qué pasó? Se vendían tan pocos autos que muchas empresas automotoras no se proveyeron lo suficiente para fin de año. Para que la gente no entienda, no se compraron autos en Chile para no ser, porque no había autos, no voy a vender tanto. Lo que pasa es que lo que está faltando ahora y lo que está pasando es una falta de stock, sobre todo con los retiros del 10%, gente que va a comprar auto hoy día le dice no, lo entrego en marzo. El último trimestre, y esto es el reflejo del 10%, las ventas del último trimestre de automóviles, pese a que cayeron un 30% en el promedio del año, algunos meses cayeron se 70%, recuperó al final. Se recuperó al final, 12,3%, sobre todo con el 10%. Y vamos con la última estación de la gráfica. En 1 o 2 meses más, los precios debieran caer, debieran, porque ante la falta de stock obviamente hay una oferta que es menor, una demanda que es mayor. En muchos modelos quizás este precio no debiese, o la caída de precios no debiese verse afectado. Venimos del dólar y venimos viendo que 2/3 de los productos que en nuestro país se comercializan son productos importados. Los autos, 100%, evidentemente, 100%. No producimos autos. No, nosotros, hace mucho rato que no. La pregunta es, ¿eso se va a ver reflejado en marzo o esos autos ya fueron comprados con un dólar caro? Muchos autos ya fueron comprados con un dólar caro, pero el dólar viene cayendo hace rato. Entonces, muchos se van a ver con un dólar obviamente mejor que el de marzo, que veíamos antes estar en 8.70. Un dólar que debiese afectar en el precio. Por eso decimos que en el mes de marzo podrían caer, pero no todos los modelos. ¿Por qué? Porque el stock está apretadito. Hay una oferta que es menor a la demanda. ¿Cuáles productos, cuáles autos van a subir, cuáles van a bajar? Lo vemos en la nota de Nacho Atenas. ¿Hay autos o no hay autos? No hay autos, en eso andamos buscando autos. Se ha visto como poco stock. Continúa la falta de stock. Hoy el mercado automotriz hace malabares para tener vehículos lo antes posible. Incluso muchos clientes han reservado o comprado en verde. La verdad que reservamos en
diciembre y hasta ahora no llegan. Los embarques están todos atrasados por la pandemia, dicen que van a llegar en una fecha y la retrasan. Y esto porque el mercado se vio sorprendido con la demanda tras los 2 retiros de fondos de pensiones. Con el escenario de la pandemia, proyectaban una caída en las ventas y de paso importaron menos autos, pero ocurrió todo lo contrario. El consumo en el último trimestre del 2020 creció un 12,3% en comparación con el año 2019. En este último trimestre fuimos capaces de terminar con crecimiento, volviendo a inscribir vehículos nuevos en promedios mensuales que no se veían desde inicio del año 2019. Pero no fue suficiente. Las ventas anuales de autos nuevos cayeron más de un 30% el 2020, en gran parte por la crisis económica. A esto se suma la falta de stock que llevó a que muchos optaran por autos usados y comprar de manera digital. Y la gente se volcó a comprar vehículos usados. Vendemos vehículos usados transparentando operaciones y pudiendo darle al comprador la posibilidad de compra sin tener que estar físicamente presente en el vehículo. Para evitar el traslado en transporte público en pandemia, también aumentaron las ventas de camionetas y Citicar, y con ello los precios de autos usados. La verdad que un usado está muy caro, entonces más vale esperar por uno nuevo. La opción que nos queda es ver un auto usado, pero también han subido bastante el precio de los usados. Pese a la caída, las cifras anuales mostraron nuevas tendencias. Una de ellas fue que del total de autos vendidos, el 37,6% fueron modelos SUV. Vehículos que tienen un montón de prestaciones en términos de interconectividad y que significan para la familia una inversión importante, pero que también les permite viajar, desplazarse. La otra, que de todos los segmentos, los vehículos comerciales fueron los con menores caídas. La razón, se transformaron en la fuente laboral de muchos, como Felipe, que estaba cotizando un auto para trabajarlo de Uber. Necesito un auto sí o sí, porque el que ya tenía ya lo vendí y ya me quedé sin auto. La verdad que todos podemos trabajar de alguna u otra forma y lo mejor es trabajar independiente. Cierre de año para el mercado automotriz, que deja con la expectativa alta y proyectando ventas superiores a las 356.000 unidades para este año, con un dólar bajo que podría ser un factor importante en su precio. Los precios no deberían seguir subiendo, se van a mantener o van a caer cerca de un 5 o un 7%, que es más o menos lo que nosotros estimamos de acá a marzo, hasta que lleguemos a una normalización completa de la industria. Una industria que apuesta por un mejor 2021, atenta a que por estos días lleguen los autos que cientos de clientes están esperando. Este mercado y tantos mercados que se ven afectados por el primer y el segundo retiro del 10%. El primer retiro que ya cumplió 5 meses, el segundo retiro que lleva 25 días. Vamos con el último balance que ha hecho la autoridad respecto a estos retiros. El primer retiro, Iván, 10,4 millones de personas ya han recibido el pago. En el segundo retiro, 6,9 millones de personas. Vamos con la segunda estación. En total, 31.000 millones de dólares se han entregado. Eso es más o menos un 15% del dinero total que manejaban las AFP. 31.000 millones de dólares. Estamos hablando casi es la mitad del presupuesto nacional. Presupuesto. Más o menos, para hacer una idea. Hasta ahora, porque son procesos que duran un año cada uno. Exactamente. O sea, se pueden seguir solicitando a las personas. El 30 de julio de este año, el segundo hasta el 10 de diciembre de este año 2021. En el primer retiro, 1.382.000 pesos el monto promedio de retiro. En el segundo, un poco más bajo, 100.000 pesos más bajo, pero ojo que se está pagando la segunda cuota. Ese monto podría ser seguramente mayor. Y vamos con la última estación. En porcentaje de rechazo, 6,7% de rechazo en el primer retiro por diversas razones, por poner una cuenta bipersonal, por digitar mal los datos del carnet de identidad. Hemos aprendido en el segundo retiro, ya la tasa de rechazo es menor, 4,3%. El dato más importante es el que viene a continuación. 3 millones de personas han quedado con su cuenta en cero. Antes del primer retiro habían 11 millones de afiliados con una cuenta activa en las AFP. De esos 11 millones, solamente 5,2 millones cotizaban regularmente. Estamos hablando del 45% en total cotiza regularmente. Esa es la base de la crisis del sistema. Ahí está el problema de las pensiones. 3 millones de esos 11 millones están con la cuenta en cero. Es decir, 8 millones de personas tienen por lo menos un peso más en su cuenta de AFP. De esos 3 millones, 750.000 iban. Uno de cada 4 no califica para la ayuda estatal del Pilar Solidario. Por ejemplo, la pensión básica solidaria no califica. O sea, ¿Por perdón, qué? Sí. Estas personas, estos 750.000, en el caso eventual de jubilar en estas condiciones, tendrían que hacer alguna jubilación probablemente muy cercana, o sea, muy inferior a lo que es el Pilar Básico. No, ellos ya están en cero, fuera. No reciben el Pilar Solidario. O sea, quedan sin nada. Sin nada. Tienen que seguir trabajando, sencillamente, hasta que
Hasta que el cuerpo ¿Se sabe si esto pertenece a un grupo etario determinado? ¿Son jóvenes? Porque hay poca información todavía consolidada sobre eso. No hay mayor dato respecto a qué grupo etario es, pero son 750.000 personas que en caso de... ¿Y por qué? Porque el Pilar Solidario, para acceder al Pilar Solidario, sobre todo la pensión básica solidaria, hay que ser parte del 60% más vulnerable. Estas personas no son parte de ese 60%, 1 de cada 4 de esos 3 millones que quedaron con la cuenta en cero. Muy preocupante. Andrés Vial, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Vamos con otras informaciones. Venezuela convive con 2 parlamentos que están en pugna. Tras las cuestionadas elecciones legislativas de diciembre, este martes asumió la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo. En paralelo, juraron los congresistas opositores liderados por Juan Guaidó, que no reconocen el resultado de estos comicios. Más de 200 diputados chavistas electos en los comicios del pasado 6 de diciembre llegaron en grupo este martes a la sede del Parlamento venezolano, luego de realizar una breve caminata por los alrededores para así tomar posesión de los 256 de 277 escaños ganados. Con música folclórica y gritos, los congresistas entraron al hemiciclo con los retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, que habían sido retirados por la anterior directiva del Parlamento que estuvo controlado por la oposición desde 2015. Por mandato constitucional, se eligió esta Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2020. Esta nueva Asamblea Nacional, que va a arrancar en firme, con un plan verdaderamente ambicioso, que lo llena a uno de esperanza, de optimismo. Quiero proponer para presidente de la Asamblea, para dirigir la Asamblea Nacional, al compatriota Jorge Rodríguez Gómez. Así, quien ejerciera diversos cargos públicos durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y fuera ministro de Comunicaciones del gobierno de Nicolás Maduro, fue proclamado como nuevo presidente del Parlamento de Venezuela. En su primer discurso, Rodríguez anunció una comisión para un gran diálogo nacional, que según aseguró, incluye a los opositores que no participaron en las elecciones legislativas. A ellos también los convocaremos, allá ellos, si participan o no participan en este gran diálogo nacional. La oposición, encabezada por Juan Guaidó, calificó de inválidos los resultados de las elecciones legislativas. El Parlamento saliente se reunió en paralelo este martes en una sesión para jurar por un año más ante Guaidó como jefe legislativo. Durante la jornada, la prensa internacional reportó que un grupo de uniformados del gobierno de Nicolás Maduro rodeó la residencia del líder opositor en Caracas, quien por seguridad permaneció en un lugar no revelado. Con este juramento de la oposición, Venezuela contaría ahora con 2 parlamentos paralelos. Sin ninguna diferencia, usurpando funciones, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de los venezolanos y el mundo, desconociendo la Constitución, una y otra vez los mismos intentos de la dictadura de confundir al país que no les han servido ni les servirán para nada. Los comicios del pasado 6 de diciembre registraron una abstención que rozó el 70% en medio de los llamados de la oposición a no participar, y no fueron reconocidos por Estados Unidos ni la Unión Europea. Chile se sumó a esta postura. El canciller Andrés Alamand expresó que la Asamblea carece de toda legitimidad, ya que dijo tuvo su origen en una elección fraudulenta. Chile respalda la comisión delegada de Juan Guaidó e insta a la comunidad internacional a agrupar los esfuerzos para buscar una salida política en Venezuela a través de elecciones libres lo antes posible. Otro país sudamericano que este martes señaló no reconocer la legitimidad del Parlamento venezolano fue Uruguay. Toda una polémica se ha desatado luego que Corfo anunciara que será un consorcio de universidades extranjeras y solo 2 chilenas las que estará a cargo de los casi $200 millones del Fondo para la Creación de Energías Renovables. Parlamentarios, rectores de otras universidades, incluso la Academia de la Ciencia, advierten que sería un proceso irregular. Hallar maneras más eficientes y sustentables de producir energía es de los grandes desafíos mundiales y en los últimos años el hidrógeno verde se asoma como el combustible del futuro. El hidrógeno puede ser obtenido mediante un proceso llamado electrólisis, que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua utilizando energía eléctrica. El hidrógeno se extrae de combustibles fósiles, pero también de la naturaleza, y lo llaman verde porque gracias a la energía eólica y solar, el proceso es de bajo impacto y Chile, por su geografía y clima, es especialmente idóneo para su producción.
Hoy la polémica se centra en los 192 millones de dólares, o sea, casi 134 mil millones de pesos del Fondo Nacional, destinado a desarrollar este y otros avances. Está pasando lo mismo que pasó con el salitre, que otros se apropiaron del salitre, otros se apropiaron del cobre, hubo que nacionalizarlo. Yo espero que no haya que nacionalizar nunca el hidrógeno. Las críticas surgen luego que Corfo anunciara que tras meses de evaluación y revisión de propuestas chilenas y extranjeras, será el consorcio estadounidense AUI el que esté a cargo de la creación del Instituto de Energías Limpias en el norte del país. Lo integran 9 universidades norteamericanas y 2 chilenas, la Universidad del Desarrollo y la San Sebastián, un proceso que para parlamentarios, rectores de otras universidades, incluso la Academia de Ciencia, es irregular. Nadie duda ni desconoce los vínculos de la Universidad del Desarrollo y San Sebastián con la UDI, universidades que además ni siquiera tienen tradición ni en energía, ni en minería, ni en ninguna de las cosas que se va a encargar este centro. La Comisión de Ciencia pidió que el proceso se postergara hasta despejar estas dudas, pero eso no ocurrió y por lo mismo ya preparan una denuncia ante la Contraloría. Como comunidad científica realmente les solicitamos a nuestros parlamentarios que esto se investigue a fondo y en lo posible se haga una evaluación como debe ser. Para trabajar desde ya en una comisión investigadora que llegue al fondo de esta situación, porque lo que queremos es que sea transparente y que ojalá se pueda revertir. Así que la comisión investigadora, la Contraloría, las sesiones especiales y todas las acciones que haya que llevar adelante las vamos a concretar. El hidrógeno verde podría reemplazar definitivamente al diésel. Un camión de estos usa más de 1.700 litros al día en la producción del cobre. Hay la importancia de contar cuanto antes con la capacidad de producirlo, almacenarlo, incluso exportarlo. Y lo que se busca aquí no es solo, ¿no es cierto?, contar con algunos centros internacionales que puedan aportar. Lo que queremos es dejar capacidades instaladas. Industriales, mineros y varias universidades chilenas participaron en la licitación, pero no se la adjudicaron. Denuncian conflictos de interés. Lo que nosotros necesitamos conocer es cuáles fueron las bases de asignación y los procedimientos que se realizaron. Se ha seguido rigurosamente un procedimiento y uno entiende, por supuesto, a veces que puede generar decepción, digamos, respecto a algunos que concurrieron y que participaron, hicieron el mayor de sus esfuerzos para adjudicárselos, pero no todos llegan a ser los ganadores. Desde Corfo advierten no han recibido ninguna denuncia formal sobre la probidad del proceso. Aún así aclaran, se ajustó a los estatutos y no se repetirá. Quien diseña este instituto va a ser con la asesoría de AUI, que efectivamente fue fundada por un grupo de universidades de mucho prestigio de Estados Unidos. Pero después el instituto chileno queda en Chile y sus capacidades de compartir, de transferir, de tecnología, de asesorar, eso se hace acá con un instituto chileno. ¿Cuáles son las ventajas de AUI y sus universidades sobre las propuestas de otras universidades chilenas para hacerse cargo del nuevo Instituto de Energías Limpias del país? Desde Corfo no se refirieron. La prueba de transición universitaria reemplaza casi tras 2 décadas a la cuestionada PSU, un examen que, según las autoridades, buscaría recortar brechas socioeconómicas, mientras postulantes y familiares apuntan a que las diferencias son demasiado profundas, más aún con la pandemia. ...17 años después, la PSU dio paso a la prueba de transición universitaria. Menos preguntas, menos contenidos, mayor equidad, dicen las autoridades. Una brecha que ha cambiado poco, dicen los postulantes. Por ejemplo, mi colegio tiene la suerte de que los profesores son muy buenos, son bien exigentes, pero sé de otros casos donde, por ejemplo, cosas que a ellos le han pasado es como la mitad que a mí me han pasado. Lo que te da el puntaje depende mucho de dónde tú estudies. Yo en mi colegio tuve clase online todos los días. Como sé que hay otros colegios que tuvieron mejor educación que yo. La preparación que tenemos no es la misma. Si uno tiene los medios para pagar un preuniversitario, claramente debería ir mejor. Recorrimos varios puntos de rendición, Providencia, Lo Barnechea y Puente Alto en el Liceo de Ingenieros Juan Maquena. Conocimos a Matías, estudiante de 18 años, quien, acompañado de su madre, llegó a su segundo día de PTU, un examen más difícil de lo que suponía.
Las pruebas no las encontré al mismo nivel que como las de ayer, la que me hacían en el ensayo. ¿Más difícil la prueba real? Sí, más difícil encontré. No encuentro que fue el mismo rendimiento. Y es que nada es fácil para este estudiante. Trabaja como verdulero para ahorrar el dinero que permita costear sus estudios, algo que su familia no puede. También hay una desigualdad porque hay que estar pensando cómo vamos a pagar, hay que meterse en los préstamos, en los bancos, todo eso. ¿Pudiste hacer un preuniversitario? No, que igual sale harta lucas, pero igual estudié por las mías. Oportunidad que sí tuvieron otros postulantes. Tuve preuniversitario, aunque igual esto es muy difícil porque normalmente los otros años siempre tenía un profesor encima que nos ayudaba. Otros dependen de las becas y la gratuidad para estudiar. Yo tengo, en mi caso no, pues tengo la suerte de que mis papás pueden financiarme cualquier carrera que yo quiera. La desigualdad socioeconómica es un factor vital en la selección universitaria según cifras del DEMRE. El 79% de los postulantes que proviene de colegios particulares pagados ingresa a la educación superior, a diferencia del apenas 30% de seleccionados que fueron parte de establecimientos públicos, justamente el segmento que menos inscripciones tuvo para la prueba de transición 2021. Significa que los más vulnerables probablemente o abandonaron la escuela o bien no se sentían competentes por la irregularidad del año académico como para obtener un buen puntaje. La posibilidad de prepararse mejor para rendir una prueba, evidentemente en un contexto de pandemia, está de la mano de aquellos que tienen más recursos. Una cifra concreta fue la que arrojó la última PSU, donde quienes salieron de colegios particulares pagados tuvieron en promedio 600 puntos, 100 más que quienes egresaban de particulares subvencionados y casi 150 puntos más que quienes provenían de la enseñanza pública. Independiente de su origen, los postulantes y familiares tienen una opinión clara. ¿Qué también te pasaron la materia en tu colegio? Si en tu colegio no te pasaron bien la materia, la verdad es que igual sales bien perjudicado en esta prueba. Por ejemplo, en mi colegio no nos dio el tiempo para pasar geometría bien en tercero y la profe nos acomodó en cuarto para poder pasar geometría así bien al completo. Este año, como le digo, aquí se dieron cuenta de que la pobreza, la gente que no tuvo acceso a internet. Por eso la importancia de esta prueba de transición, el primer paso para reducir la brecha socioeconómica que afecta directamente a la educación chilena. Un examen al que se opone la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que busca el acceso universal a la educación superior. Nosotros proponemos un sistema universal y gratuito de acceso a la educación superior que permita asegurarle y garantizarle el derecho a la educación a todos los estudiantes de nuestro país. Lo que buscamos es que esas brechas se reduzcan. Y eso sería una excelente noticia desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la educación superior. Entonces, vamos a ir en esa línea y eso es lo que de alguna manera estamos buscando con estas nuevas pruebas. Son las frustraciones, miedos y sobre todo los sueños de una mejor educación, algo a lo que, pese a los avances, no todos pueden acceder. ¿Quién será el candidato presidencial del Frente Amplio? Con el inminente anuncio de Beatriz Sánchez, quien optaría por ser candidata a la Convención Constituyente, el sector busca a su abanderado o abanderada. ¿Qué nombres barajan para enfrentar la elección? Flavia Cordela nos cuenta. El cierre de campaña de Sánchez fue una verdadera fiesta. Por primera vez el Frente Amplio competía en la presidencial, elección en la que logró posicionar una candidatura que llegó más lejos de lo que algunos pensaban. Más de un 20% optó por ella como candidata a presidenta en la primera vuelta. El Frente Amplio llegó y para quedarse. Y para quedarse es que buscan que un candidato del sector llegue a la papeleta de noviembre. Si es o no Beatriz Sánchez, que no emitió comentarios, es algo que aún debe zanjarse, aunque todo indicaría que la periodista se olvidaría de la presidencial y sería candidata constituyente. Yo no le voy a poner tiempos a la decisión de Beatriz Sánchez. El Frente Amplio va a tener como coalición un candidato y diversos liderazgos hoy día que existen en la coalición y yo espero que florezcan todas las flores.
Sánchez no iría a la presidencial y así lo adelantaron algunos en el Frente Amplio. Su postura oficial la daría a conocer este jueves y los tiempos preocupan porque otras posibles cartas presidenciales ya han descartado la posibilidad. Fernando Atria, por ejemplo, ya cerró esa puerta. Agradezco la disposición de algunos partidos del Frente Amplio a considerar mi nombre para la cuestión presidencial. Creo que mi contribución al proyecto colectivo del Frente Amplio puede ser más significativa en la propia convención. Atria por ahora fuera de la carrera, pero entrarían otros. El ex socialista Marcelo Díaz ya fue proclamado como candidato presidencial de UNIR y está disponible. Y con la falta de figuras en el bloque, nombres como el de Gabriel Boric también comenzaron a sonar, pese a que él rechazaría la idea. Es sumamente importante encontrar un liderazgo presidencial potente, que interprete las demandas de la ciudadanía. Conformamos un comité de búsqueda para sondear figuras tanto dentro como fuera del Frente Amplio. Para muchos ese abrazo entre Sánchez y Jadwe tras el plebiscito fue el primer acercamiento concreto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, uno que podría llevarlos a fijar en conjunto una carta para llegar a la moneda. Nosotros ya estamos en conversaciones con el Partido Humanista, donde sin duda también la diputada Pamela Giles ha ido tomando mucha fuerza. Sin duda el alcalde Daniel Jadwe es un alcalde que tiene mucho respaldo ciudadano. Nosotros no hemos cerrado la puerta de ninguna manera a la posibilidad de establecer una primaria amplia en el ámbito de lo presidencial. Ámbito presidencial que preocupa al interior del Frente Amplio, donde esperan poder levantar una pronta candidatura que llegue a la papeleta de noviembre. Ya son 70.175 las personas que han obtenido el permiso de vacaciones. Eso en medio de la cautela de alcaldes y habitantes de las zonas de interés turísticos que temen por la escasa fiscalización y posibles brotes de coronavirus. Davor Juranovic tiene más antecedentes. Los permisos se activaron y las salidas en masa no se detienen. En el litoral central, la alegría de los turistas contrasta con la preocupación de los residentes. Temen que en pleno verano un brote de COVID aceche sobre sus comunas. Pienso que la contaminación va a ser más grande acá en la costa porque la gente de Santiago no se cuida. Uno los ve con las mascarillas abajo, en las micros llegan y suben. La gente necesita salir de Santiago, de las calores, del estrés que está, bueno, todas estas cosas, enfermedades que hay. Yo estoy de acuerdo que no venga gente porque imagínense que el hospital aquí es muy chico, el consultorio también, entonces imagínense que venga gente de afuera y nos contagien a todos. Cartagena está en fase 3, también otras playas del litoral como el Quisco, Algarrobo y el Tabo. Los alcaldes reconocen que se sorprendieron con el permiso de verano y piden ahora más fiscalización. Los alcaldes no decidimos quién viene y quién no viene a Cartagena, pero queremos que existan reglas claras, queremos que exista coordinación, queremos que exista fiscalización y por sobre todas las cosas que exista seguridad. Fácilmente hoy día nos podemos ver expuestos, así como Valparaíso, Viña del Mar, a pasar una fase 1, fase de cuarentena, y eso sería catastrófico tanto para la salud como para la economía de la comuna. Ya son más de 70.000 las personas que sacaron el permiso de vacaciones en la comisaría virtual. Muchos van rumbo al sur y aceptaron tomar vacaciones a sabiendas de que las comunas de descanso podrían retroceder a cuarentena o a transición, es decir, con confinamiento los fines de semana. Si tuviera que venir nuevamente, llegar allá y venirme nuevamente, yo creo que sería, como le digo, quedarme allá nomás, me quedaría de otro. Tendríamos que quedarnos allá. Pero siempre dan los anuncios días antes, pero vamos al campo, así que no vamos a salir para ningún lado, vamos a salir de este estrés. Igual enredado, porque igual nosotros, por ejemplo, vamos a Chihuayante, pero tenemos que ir a otro lado, entonces no sabíamos qué destino poner. El permiso de vacaciones busca salvar el rubro del turismo. Entre las agencias el compromiso es que habrá conciencia y también reembolsos en caso de que las cuarentenas gatillen cancelaciones. Le hemos pedido a las empresas turísticas que si alguien está haciendo una reserva y de pronto por razones de la pandemia tiene que reprogramar su viaje, que exista flexibilidad por parte de la empresa turística para que lo pueda volver a hacer. En Pucón hablan del permiso y le dicen la salvación. Creen que habrá una masiva llegada de turistas. Con el nuevo permiso esperamos que vengan muchos turistas, ya que para Pucón, que es una ciudad que vive del turismo prácticamente,
siempre es necesario. Yo vivo de esto porque esto es como la hormiguita, trabajamos ahora para guardar para el invierno. Es una buena medida, me parece bien, para poder reactivar el turismo. Me parece que sí, hay que mantener los equilibrios, ver que la economía suba, pero también el autocuidado es esencial. El permiso de vacaciones se puede obtener una sola vez y solo es necesario si usted se traslada desde o hacia comunas que están en fase 2, la transición del plan paso a paso. Por más que sea verano en nuestro país, el clima es impredecible y bien lo saben en la región de Ñuble. Esta tarde fueron sorprendidos por granizos, lluvias y una tormenta eléctrica. Presta atención. Hacía un calor del hoyo y ahora mira cómo llueve. Oye, fuerte lluvia. Así tal cual, este martes fue uno de los días más calurosos en lo que va de 2021 en la zona. De hecho, los termómetros marcaron sobre los 30 grados, hasta 33. Por eso la sorpresa fue mayor para sus habitantes cuando comenzó a llover y posteriormente se registró una fuerte granizada. Fenómeno climático que se dejó sentir principalmente en la zona cordillerana, en la región de Ñuble, pero que también llegó hasta la zona más urbana, en Chillán. La Dirección Meteorológica había emitido en todo caso una alerta sobre posibles tormentas eléctricas para la zona, la cual se materializó en registros como el que vimos. Bueno, ventiladores, aires acondicionados y enfriadores comienzan a ser el chiche del comercio. Y es que con el confinamiento que obliga a estar en casa, algo hay que hacer, ¿no?, para escapar de estas altas temperaturas de la temporada. Quisimos conocer alternativas y recomendaciones para no exponerse al coronavirus en espacios cerrados con aire acondicionado. Mire. Un verano cualquiera antes de la pandemia, estas eran nuestras grandes dificultades al enfrentarnos al aire acondicionado en recintos cerrados. ¿Quién apagó el aire? Yo Seba. ¿Pero por qué lo apagaste? Hemos estado toda la mañana con el aire acondicionado y ya yo encuentro que ya está más que temperado. Los que querían el aire muy frío y los que no, a eso se reducían los conflictos. A veces también se para y lo apaga silenciosamente. Sí, porque me llega directamente. ¿No te cambiarías al sitio de allá? No, me gusta este lugar. Y es que eso, y usted lo habrá vivido, es cosa de cada verano. Es muy difícil que todas las personas que comparten un espacio se sientan cómodas a una misma temperatura. A todos les afecta distinto por diferentes razones. Como las corrientes de aire, la humedad y factores personales como la edad y el género. Pero hoy el problema se acrecienta no solo porque se estén vendiendo más equipos de enfriamiento o recirculación de aire. Todo lo que es aire acondicionado ha crecido más de 3 a 4 veces en términos de venta. Cerca del 60% de las ventas son en ventiladores. El tema hoy día es que además la utilización de estos equipos debe tener muy en cuenta los riesgos del coronavirus, ya que las partículas, las más pequeñas, pueden permanecer suspendidas en el aire en un lugar no ventilado por tiempos como 20 minutos, por ejemplo. Y lo óptimo para el correcto funcionamiento de los enfriadores de ambiente es justamente mantener puertas y ventanas cerradas. Tiene que ver con que las personas se preocupen de, al instalar su equipo en la casa, de mantener las ventanas cerradas, de no dejar que entre el calor a los espacios. El uso de aire acondicionado del tipo que requiere mantener cerradas puertas y ventanas es posible así de riguroso solo si mantenemos lo que se conoce como burbuja. En la medida en que yo soy capaz de poder mantener mi burbuja aislada, soy capaz entonces de no tener mayor inconveniente en términos de la ventilación. Pero si estamos en un lugar donde no es posible confirmar los contactos con que haya estado alguien, sea una visita en el hogar o compañeros de trabajo en la oficina, requiero entonces estar en lugares ventilados. Teniendo eso muy claro, lo importante al buscar uno de estos equipos es que cuente con el sello SEC de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que certifica seguridad en su uso. Pero no solo eso. Fijarse también en los productos que tienen etiqueta de eficiencia energética, lo que permite poder hacer una predicción de cuánto va a ser el consumo de energía que van a tener estos productos, estos aparatos, y poder también evitar alza excesiva en los consumos energéticos en las viviendas.
Eso más el análisis de precios, que pueden oscilar entre los 199.000 y los 400.000 pesos para equipos de 7.000 BTU. Y los BTU te puede dar la referencia de cuántos son los metros cuadrados que cubren. Por ejemplo, un equipo de 7.000 BTU está recomendado del orden de unos 14 metros cuadrados. Sin olvidar una correcta utilización, eso es, sin cambios bruscos de temperatura. Temperaturas de verano entre los 23 y los 25 grados y en invierno de entre 20 y 24 grados. Recomendaciones para refrescarse que, de todas formas, también existen en el caso de no poder comprar ninguno de estos aparatos. Trate de crear corrientes de aire al interior del hogar o abrir puertas y ventanas. Mantenga funcionando solo los aparatos eléctricos necesarios, ya que estos generan calor al interior de las habitaciones. Mejor aún, para prevenir el asalto del COVID-19 en espacios cerrados que, aunque fríos, podrían ser riesgosos. Bien, pues le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Un problema que aqueja visiblemente a diferentes comunas es la basura. Aún más cuando ciertas personas llegan a otros lugares a botar sus residuos. En Santiago, por ejemplo, en 2020 sacaron más de 4 toneladas, mientras que La Pintana recaudó 160 millones gracias a multas cruzadas por este concepto. Sí, no, al municipio. ¿Por qué no la tirada a su barrio, digo yo? Se ha puesto que usted vive en otro lado. Hay ciertas cosas que vecinos pueden tolerar. A juzgar por este video, hay situaciones que están lejos de poder comprender. El municipio me cobraba 5 lucas semanales por venir a sacarme la basura a la puerta de la casa. Pero es poco. Y yo no le iba a pagar 20 lucas. Y prefieren ir a botarlo acá y ensuciar el barrio. Y es que ahí está el problema. Ensuciar las calles afecta directamente a quienes viven ahí, los que deben convivir con la siempre desagradable basura. Usted no puede hacer esto. Pero mire, te voy a cagar este equipo. Pero si eso no le da la venir a ensuciar, pues, amigo. La comuna de La Pintana lamentablemente durante muchos años se transformó en el patio trasero de la región metropolitana. Y el argumento que ellos utilizan es que ellos siempre han votado acá. O sea, se ha normalizado a tal punto el hecho de que los terrenos de la comuna de La Pintana están, digamos, a disposición de los vecinos que quieran venir a votar. Y eso nosotros de alguna manera lo estamos combatiendo con toda la fuerza. Amigo, usted sabe lo que está haciendo, ¿no? Un trabajo demandante. Solo La Pintana registra 7 puntos críticos donde muchos botan basura y escombros. Han reforzado esos lugares con cámaras de televigilancia y más patrullaje. Aún así, los residuos son todavía parte del escenario, sitios seriazos, pero cercanos a ciclovías, calles y sectores residenciales. En la mañana es desagradable ver que la basura hay basura ahí al frente, ahí mismo al frente. Así que ¿qué? Yo vivo aquí, ¿qué panorama tengo de aquí al frente? Pura basura. Antes habían años completos que esto era un basural. Cerros y cerros de basura. Bueno, ¿hay algún cambio? ¿Había algún cambio? Sí. Claro que está haciendo algo malo, pues señora, ¿cómo que no está haciendo nada malo? Si lo estamos explicando aquí todos los vecinos que la basura aquí no es, usted dice no, que no está haciendo nada malo. O sea, que falta conciencia eso. Santiago también debe convivir con quienes arrojan desperdicios en lugares comunes como contenedores o simplemente en esquinas. Tiene que tener un poco de respeto por los vecinos, pues señora. Sí, pues es la convivencia. Las multas en Santiago pueden superar los 250.000 pesos, que desde 2018 a la fecha van a la baja. Aún así, el año pasado la comuna sacó poco más de 4 toneladas. Somos la única comuna quizás que retira la basura todos los días. Y usted ve microbasurales, viene gente generalmente de otras comunas a botar escombros, como puede ver usted acá. O sea, nos botan escombros y nos llenan los contenedores. Tan pronto pasó el camión, aquí vamos a sacar las multas, los vamos a perseguir y les va a llegar una infracción. Sacan cochina y se van. Si la recolección de basura ya es un gasto, tener que hacerlo en lugares no establecidos aumenta ese valor. Sin embargo, las multas son un respiro. Sí, vayan a salir en las noticias, weón. En La Pintana desde 2018 van 521 vehículos decomisados por lanzar basura en lugares prohibidos, además de recaudar 160 millones de pesos en multas por ese concepto. La alcaldesa nos ha dicho que tenemos que tener tolerancia cero frente a este tipo de situaciones. De 10 vehículos que nosotros requisamos, 9 son de otras comunas, ¿ya? Y eso nosotros lo estamos controlando. Y esta es una apuesta, en definitiva, por volver a reavivar
o resaltar la dignidad de los habitantes de La Pintana. ¿Qué comuna, señor? De la Florida no tiene necesidad. En promedio, las multas son de 300.000 pesos en La Pintana, donde un rol clave juegan las cámaras, los patrullajes 24/7 y las denuncias de vecinos. Para algunos se trata de poca conciencia, para otros de poca educación. En Chile, solamente el 12% de la basura que generamos se recicla. ¿Dónde va a parar el otro 82%? Se va no solamente a rellenos sanitarios formales, sino se va a rellenos informales, se va a sitios seriazos, se microfragmenta. Cuando pensaban que botar basura significaría un gasto extra difícil de fiscalizar, en Santiago y La Pintana vieron que podía ser todo lo contrario, al punto de generar ingresos millonarios y, lo más importante, un paisaje mucho más limpio. O sea, que falta conciencia eso. Y existe temor entre un grupo de vecinos de un exclusivo barrio de Concón luego de que un grupo de jóvenes atacara a piedrazos sus departamentos. La agresión se produjo cuando una pareja de vecinos se encaró a un conductor que había atropellado a un perro del sector. Mire. ¡Tú atropellaste el perro! Éntrate. Éntrate. Es solo parte de los gritos de desesperación de esta familia al ver que le estaban apedreando sin razón aparente su departamento ubicado en Bosques de Montemar. Éntrate. Estoy en mi casa, puedo hacer Todo comenzó minutos antes, cuando quienes se ven en este video habrían atropellado a un perro que se escapó de su casa a unas cuadras en este exclusivo sector de Concón. Había niños que estaban ahí haciéndole cariño al perro y ellos llegaron y empezaron a increpar a ellos realmente, a pegarle, y como ellos estaban ahí grabando lo que estaba pasando, también salieron y fueron afectados ellos directamente. Y vecinos de acá del edificio que también están grabando y también fueron afectados. Violencia innecesaria hacia los vecinos que registraban el momento. Solo esperaban que los supuestos culpables reconocieran lo que habían hecho. No es común que ocurra algo así en el sector. Igual fueron súper violentos, o sea, no era necesario, yo creo. No era necesario, o sea, si matáis un perro por último, chuta, lo siento. Tranquilo, si es que no, es agradable, pero siempre hay situaciones. O sea, Concón sí que se han visto varios asaltos y varios tipos de esas cosas. Uno lo empieza a ver intranquilo cuando empieza a escuchar noticias o te pasa algo cerca a los tuyos, digamos. Temor es lo que siente ahora esta comunidad. Prefieren no hablar. No saben si los protagonistas de estas imágenes volverán a tomar represalias contra ellos. El vecino se ve indefenso, se ve vulnerado también, porque obviamente que le tiraron piedras a su casa. Pueden haber niños jugando en el sector y les pueden llegar las piedras o los vidrios. Por lo tanto, es muy importante siempre la coordinación entre los vecinos, y eso obviamente que también hace que el delincuente o este tipo de personas se vea en desventaja y no vaya al lugar. Sin embargo, el registro audiovisual de situaciones como esta es cada vez más fundamental para denunciar a quienes provocan daños a propiedad pública o privada e infringen la ley. Este es un barrio que está consolidado bajo un modelo de eficacia colectiva y todos sus vecinos están conectados. Por lo tanto, cuando sucedió esto, al mismo tiempo muchos de departamentos y casas salieron valientemente a increpar a los jóvenes que habían atropellado a esta mascota y dieron aviso a la central de televigilancia de la Municipalidad de Concón. Aún no se tiene certeza del paradero de estos agresores, mientras se hacen patrullajes en el barrio sin resultado. Inesperada reacción que mantiene asustados a estos vecinos de Concón. No, tú atropellaste el perro. Éntrate. Bueno, comenzó la época de vacaciones y son 1000 los turistas que deciden alojarse en campings, pero en este modo COVID, ¿estarán realmente preparados para cumplir con las medidas sanitarias? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué camping y qué no? En la nota siguiente lo vemos. Más de 700 personas fueron encontradas al interior de un camping en Lota el pasado fin de semana. Un hecho que ha encendido las alarmas de las autoridades y ha puesto en duda si las medidas sanitarias en estos recintos son suficientes. Se va a reestudiar la normativa de los campings precisamente a propósito de las vacaciones, y por lo tanto se puede incluso establecer un protocolo más estricto del que ya existe.
Dentro de los destinos turísticos favoritos para esta temporada están La Serena y Coquimbo. Una parte de los visitantes prefiere vivir su experiencia en los campings y esta vez será modo COVID. Las fiscalizaciones a estos recintos en Guanaqueros ya comenzaron. Mantener la higienización, la limpieza, la desinfección constante, que esté presente también alcohol gel. Tenemos este tipo de carteles en varias partes. La implementación de señaléticas o la limitación del uso de espacios comunes son solo algunas de las medidas que han tenido que tomar los distintos campings para este verano en pandemia. Ya estamos adaptados, el camping contaba con 170 sitios y lo reducimos a 50 sitios. Información del uso de mascarilla y todos los pasos que tienen que seguir para estar dentro del camping. Hemos tenido que cerrar los baños comunes. Ya, así que solamente cada sitio tiene su baño privado, nos ha significado tener que reducir la cantidad de sitios, pero bueno, así es. Este verano alojar en un camping será bastante distinto a lo que eran años anteriores. Eso bien lo saben los turistas locales y de otras regiones que ya han comenzado a llegar a estos recintos. Cuando llegamos nos midió la temperatura. Nos informaron también que no iba a ser igual que todos los años aquí el camping. Íbamos a tener obviamente las medidas necesarias, el baño público está cerrado, todo el campista que viene aquí tiene su baño privado. Nosotros habitualmente acampamos en distintos lugares, evidentemente ahora no compartes con el vecino, ni tampoco te haces amigo de nadie como es habitualmente cuando uno va a acampar, pero la pasamos súper bien, pudimos descansar bien. Nos avisaron que habían estaciones de alcohol gel en diferentes lugares del camping, que teníamos que utilizar permanentemente la mascarilla, sobre todo también al andar aquí en el recinto, al salir a la playa. Evitar el uso de espacios comunes, no compartir con personas ajenas al núcleo familiar, transitar al interior del recinto con mascarilla y seguir indicaciones del lugar son algunas de las medidas que debemos acatar si queremos vacacionar en campings. Fórmulas que están en constante evaluación y que posiblemente se vean extremadas tras esa irresponsabilidad colectiva en el camping de Lota. Una situación que no compartimos para nada, tanto en el directorio como los valores de esta institución no los compartimos y así se lo hice ver. 3 fechas de castigo, ¿sí? Hace algunas horas ya sesionó el Tribunal de Disciplina de la ANFP y confirmó 3 fechas de suspensión para el técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, por ese gesto obsceno, recordarán ustedes, el pasado partido frente a Deportes Antofagasta. Se pierde entonces 3 fechas y regresa justo para el Superclásico, ¿sí? Para el duelo entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que está programado para el próximo 17 de enero. Hice algo que no debí haber hecho. Hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. El grosero gesto de Gustavo Quinteros opacó todo, el triunfo ante Antofagasta, los 3 partidos sin saber de derrotas e incluso la primera victoria del año. Todo eso pasó a segundo plano. Podíamos habernos evitado esta situación tan desagradable. Roja directa para el técnico Albo, por segunda vez expulsado desde que llegó a Macul. Una situación que no compartimos para nada, tanto en el directorio como los valores de esta institución no los compartimos y así se lo hice ver. Tirón de orejas para Quinteros, que con su numerito dio la vuelta al mundo e incluso apareció en la prensa alemana. Gesto obsceno de un técnico en Chile. Este técnico tiene agravantes, porque creo que tiene una suspensión ya este año. Ahora deberá asumir el castigo, uno que podría ser ejemplificador, más si a las imágenes se suma el informe del partido realizado por el árbitro Garay. Expulsado de la banca técnica el señor Gustavo Quinteros, director técnico de Colo-Colo, por realizar un gesto obsceno dirigido al equipo adversario. Pero no debería haber ocurrido nunca, Gustavo nunca debería haber reaccionado de esa manera. En el Monumental esperan de 3 a 5 fechas de castigo, perdiéndose así el Superclásico y más de la mitad de los partidos restantes. Esperemos que las sanciones sean los menores posibles, porque la verdad las cosas que nos duele mucho no tener a nuestro director técnico en momentos decisivos como son estos, que son las 9 finales que nos van quedando por delante. Me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice.
Las polémicas no abandonan a Colo-Colo. Por lo pronto el santafesino no estará este miércoles ante Wanderers, partido donde podría redebutar el capitán Esteban Paredes. Estamos en las negociaciones finales, me faltan unos detalles económicos que arreglar, pero ya estamos en la fase final. Bueno, en las negociaciones finales. Ya estamos listos, ¿no? Es lo que expresa ahí el presidente de la ANFP, Pablo Milat, con respecto a la vinculación, en este caso desvinculación, ¿no?, de Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena para asumir el rol de director técnico de la selección colombiana. Bueno, aparecen los candidatos y el propio Pablo Milat reconoció que estaba dentro de la lista Rafa Benítez, el técnico español, el ex técnico del Liverpool, Real Madrid, del Chelsea, sí, por su vínculo con el nuevo director deportivo de la selección chilena. Pero una cláusula millonaria, porque está dirigiendo el fútbol chino, lo descartó. ¿Qué pasa con los posibles candidatos? Detalles en la siguiente nota. Tensión es el concepto adecuado para definir los últimos días entre Reinaldo Rueda y la ANFP. Un conflicto de dinero ha sido la piedra en el zapato para terminar de una vez por todas esta unión desgastada. Hay un preacuerdo, solamente se están afinando unos detalles legales, pero nada más que eso, o sea, ya está definido prácticamente. Reinaldo Rueda sí, Reinaldo Rueda no. ¿Por qué se está demorando tanto? Eso se embolató, señor. La larga y tensa negociación para que llegue a ser el técnico de la selección colombiana. Los medios colombianos están a la espera, al igual que los hinchas de la selección cafetalera y algunos seleccionables. Sabemos de la experiencia que tiene, es un gran entrenador, no se le quita nunca el mérito. En Chile, la NFP da por cerrado el tema Rueda y ya trabaja buscando su reemplazante. Hay un listado que se está evaluando uno a uno. Ya se descartó el primero que teníamos, que Rafael Benítez, que es muy cercano con Francis Cajigao. La próxima semana debería llegar Francis Cajigao, el nuevo director deportivo nacional de la ANFP. Él traerá 3 nombres. Sí, hay materia prima y lo importante es poder poner en acción métodos para el desarrollo de ese talento. Los referentes del plantel están preocupados. En la ANFP insisten que buscan a un entrenador con experiencia internacional, ambición de tomar una selección que necesita ganar, motivador, persona que tenga conocimiento del fútbol chileno. Según Milat, hay cerca de 10 nombres en el listado para asumir en La Roja. Ha llegado, yo te digo, un sinfín de nombres a la federación de ofrecimiento, incluso currículum han enviado los propios técnicos. Sebastián Becachese por el momento no es opción, aunque aparte del plantel les guste la idea. Suenan otros nombres como los italianos Roberto Donadoni y Luciano Spalletti, Hernán Crespo también, pero todos en segundo plano por el momento. Los técnicos chilenos están descartados. No vemos algún técnico que podría encajar en una situación tan complicada y que necesita bastante experiencia internacional. Sigue la novela, que ha durado más de lo que ambas partes quisieran, pero es cosa de días para que se haga oficial la partida de Reinaldo Rueda. Bueno, ni Rueda quería quedarse, ni la NFP quería que continuara. El tema es que se sigue dilatando por un tema económico. ¿Quién quiere sacar la mejor tajada en esta situación que desvincula, reitero, a Rueda de la selección chilena? Vamos a España, donde hay un escándalo. Jugadores del Sporting de Gijón celebraron Navidad en una discoteca y ahora hay un brote masivo de COVID-19. Las autoridades están investigando y el club ya tiene 9 futbolistas contagiados. Mira. Que paséis un feliz año con la familia y guardando todas las precauciones posibles. Salud. Así celebraron en el video institucional como niños buenos, pero así festejaron en privado. Quizás el nombre del club español Sporting de Gijón no les suena, pero ahora está en el ojo del huracán. 9 jugadores del equipo que milita en la segunda división dieron positivo por COVID-19. Los dardos apuntan a esta fiesta de Navidad realizada en una discoteca propiedad de uno de los dirigentes del club. El presidente del Principado de Asturias reaccionó. Salud Pública lleva días analizando y realizando el estudio epidemiológico del brote detectado en el Real Sporting de Gijón. El club, en tanto, se defiende. Solo queda pedir cautela a los medios de comunicación en sus informaciones, recordando que estamos hablando de una pandemia que el club lleva esquivando desde hace meses, gracias a los protocolos de seguridad de la liga.
y el técnico del equipo prefiere hacerse el desentendido. No, de eso no, de verdad que no voy a entrar. No estoy ni enfadado ni nada. Simplemente me voy a dedicar a entrenar a los jugadores que tenemos disponibles. Vaya lío que hay montado también en Gijón. El origen podría estar en una fiesta. Un brote que habría cruzado la frontera del club, ya que en total son 37 contagiados y 150 personas en cuarentena, todos afectados eventualmente a raíz de esa polémica fiesta. Ahora los flashes apuntan a los jugadores que corren, intentan huir de un escándalo que ya explotó en España. Bien, en otro tema, a más de un mes de la muerte de Diego Armando Maradona, hay un nuevo informe clínico, ¿no?, que entrega detalles, son claves sobre su muerte y ponen en duda, en cuestionamiento, la responsabilidad de su cuerpo médico encabezado por Leopoldo Luque y Agustina Kosachov. Sale este informe, que veo, Horacio, que te sorprendes. Me sorprende por el nombre del paciente. ¿Quién es Ariel Gómez? ¿Por qué está hecho a nombre de Ariel Gómez? Escándalo y terremoto en Argentina, tras conocerse la verdadera historia clínica de Diego Armando Maradona. Un documento clave que describe con detalles lo que se habló en la reunión del jueves 5 de noviembre entre el staff médico de la Clínica de Olivos, las hijas del Diego y sus dos médicos personales, el cirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov. Hay novedades respecto de la causa Diego Armando Maradona. Era una muerte evitable, hubo una agonía mínima de 6 a 8 horas. Un documento revelador que complica cada vez más a los médicos sospechados de mala praxis. El exfutbolista optó por utilizar un nombre y DNI falso para resguardar la privacidad de sus datos. Desde allí, todo se fue complicando. Este informe se redacta el 5 de noviembre después Ya lo habían operado. Ya lo habían 48 horas después de la operación. Dos puntos claves en la historia clínica del Pelusa que apuntan directamente a sus médicos personales. El primero es que tanto Leopoldo Luque como Agustina Kosachov aparecen en el documento como especialistas de cabecera, un hecho que ambos han negado desde que se inició la investigación. No hay un error médico, ni siquiera el que dicen de la enfermedad. Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco en un paciente que con las características de él es lo más común del mundo que muera así. En lágrimas y en reiteradas ocasiones, parte de los implicados han expresado su sentir. Yo a Diego soy el que lo lleva a la clínica. ¿Dónde pierden el foco? Si Diego ustedes lo vieron en el partido. ¿Quién se tuvo que meter en el cuarto de él y agarrarse casi a piña con él para llevarlo a una clínica? ¿Qué estupidez dicen? Los remedios para tratar el cuadro de abstinencia del dios argentino podrían llevarlo a un estado de sedación y necesitar de un ventilador mecánico. Recomendaciones que al parecer no se tomaron en cuenta. Interrogantes en la muerte del Diego que continúan agrandando su leyenda plagada de escándalos. Nos vamos al Rally Dakar, el más importante y peligroso del mundo, donde nuestros compatriotas son protagonistas. Francisco Chaleco López ratificando el buen arranque en esta edición 2021 de esta competencia, quedándose con la tercera etapa. Además, logra afianzarse ahí en el liderato en la categoría side by side, ahí con el piloto chileno, con su copiloto Juan Pablo Latrach. Lograron un tiempo de 4 horas, 20 minutos, 57 segundos, superando en 23 segundos a su escolta, el estadounidense Austin Jones. Así que sumó un tiempo total Chaleco de 13 horas, 19 minutos y 10 segundos, aumentando su distancia, reitero, ahí en la clasificación general. Me despido, recordemos, Tribunal de Disciplina, 3 fechas de castigo para el técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros. Vuelve para el partido frente a Universidad de Chile, para el Superclásico, de acuerdo al Tribunal de Disciplina. Dice que fue la sanción máxima posible, lo que establece el reglamento. Me despido. Ya continúa Iván Núñez, luego de esta pausa, con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso con la noticia, le contamos de un hecho inusual que sorprendió durante esta tarde a vecinos de Providencia, luego que un gigantesco árbol cayera y dañara a 3 vehículos que estaban allí estacionados en la vía pública. El accidente fue cerca de las 19 horas en la intersección de las calles Los Navegantes con Padre Letelier. Vecinos se percataron de esta caída que afortunadamente no dejó personas lesionadas, ya que nadie estaba al interior de los vehículos.
Uno de los autos quedó con el techo abollado y el resto con daños menores. Los propietarios ya realizan las gestiones con el municipio, ya que dicen debería indemnizarlos. Desde la municipalidad aseguraron colaborarán con los afectados, pese a que el árbol pertenecería a un recinto privado. Sentimos un ruido muy fuerte, fue como que hubiera explotado algo en realidad, no sé, pero fue muy lento y largo además. Pero nada, qué miedo que hubiéramos salido, no sé, 2 minutos antes y nos habría caído el árbol encima. No tengo seguro y todos me han dicho que debería, al ser un árbol que está en la calle, debería ser cubierto todo por la municipalidad porque yo no tengo culpa de nadie, menos mal yo no estaba en el auto o alguien. Que el árbol caído se encontraba en propiedad privada, lo que significa que su mantención no corresponde a la municipalidad. Sin perjuicio de eso, evidentemente prestaremos toda la asesoría a las personas que se vieron afectadas. Y esta mañana se realizó la inscripción de los 3 precandidatos presidenciales del Partido por la Democracia. La consulta se va a desarrollar el próximo 31 de enero y los postulantes son el ex canciller Heraldo Muñoz, el ex vocero de gobierno Francisco Vidal y el ex diputado Jorge Tarut, quienes esperan representar al PPD en las próximas elecciones presidenciales. Vidal, en su inscripción, destacó su experiencia en los gobiernos de la Concertación e hizo un mea culpa por las equivocaciones que provocaron el estallido social. Heraldo Muñoz, actual presidente del partido, enfatizó en que es el candidato con más figuración en las encuestas y en la necesidad de encontrar una opción que represente a la centroizquierda. El último en inscribirse fue el exdiputado Jorge Tarut, quien por su parte llamó a los independientes a votar en la consulta ciudadana que se va a desarrollar el próximo 31 de enero. También. 24horas.cl. Atención, porque en nuestro portal de noticias 24horas.cl tenemos un dato interesante para los jóvenes que están buscando opciones de estudio universitario. Las 50 carreras universitarias que tienen mejores ingresos promedios al 4º año de haber ingresado. Una variable que es siempre interesante de considerar. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.